pasaje en que estaremos basándonos esta hora es Juan 6, del 16 al 29. Juan capítulo 6, del 16 al 29. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, Jesús no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y acercándose a la barca se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca. E inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iba. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, a tu palabra, permitir que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, mostrar tu voluntad y traer esa gracia sobrenatural a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, en este momento, tomando el control de este tiempo y trayendo esa bendición que tienes preparada, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tiene que ver el viento con el hambre? Si hay suficiente de alguno de los dos, puede matarnos, puede quitarnos la vida. Si está en el desierto y no tiene acceso a comida, usted puede morir de hambre. Si está en el mar y no tenemos acceso a la tierra, el viento puede llevarnos a la muerte. El viento es peligroso. Si no hay viento, no hay grandes olas. Y la lluvia simplemente corre fuera del bote, ¿verdad? Y estaban ellos en un bote. Pero si hay viento, las olas se hacen más grandes. No hay protección para un bote pequeño contra olas gigantes. Así que así como el hambre puede matarnos, el viento también puede matarnos. Si el hambre está a punto de matarnos en el desierto, nos puede salvar alguien que nos dé pan. Y si el viento está a punto de quitarnos la vida en el mar, nos puede salvar alguien que camina sobre el agua. Jesús había tomado 5 panes y unos peces, dio gracias a Dios. Y entonces alimentó a más de 5,000 personas. Esa es la historia que es relatada en Juan capítulo 6, del 1 en adelante. El objetivo supremo de aquel milagro era señalar a Jesús mismo como el pan del cielo. ¿Está conmigo?
El objetivo no solo era mostrar que Jesús da pan para satisfacer nuestro estómago o un aspecto físico, sino que Él es el pan que trae satisfacción a nuestras almas. Pero la gente era ciega a esta verdad. En el verso 26 vemos, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y en el versículo 15 dice que ellos querían convertir a Jesús en su rey. En otras palabras, creían que Él era una fuente de prosperidad, y eso es lo que mucha gente piensa. Muchas personas se acercan al Señor solamente como una fuente de algo que les va a dar lo que ellos quieren en ese momento o lo que aparentemente necesitan, ¿verdad? Es algo de lo que van a extraer. Lamentablemente, este tipo de personas nunca se sacian, porque no están buscando a Dios como deben buscarlo. Entonces, ellos creían que era una fuente de prosperidad, pero no como un gran salvador del pecado, no como un gran tesoro en sí mismo, no lo veían como su Señor, ¿verdad? Como aquel que podía darles esa salvación eterna, como aquel que es el verdadero tesoro para nuestra vida. Jesús no vino al mundo fundamentalmente para dar pan. Es decir, no es solamente satisfacer una necesidad física que tengamos. Él vino para ser el pan de vida. No vino para ser una persona que está listo siempre para nuestros deseos o nuestros caprichos, sino para ser el pan que satisface totalmente nuestra alma. Y ahí el mal enfoque que tienen muchos. Cuando Dios no les cumple su capricho, es cuando entran en depresión, en desánimo, y cuando se apartan de Dios, porque Dios no les está cumpliendo sus caprichos. Es como cuando a nuestros hijos no los orientamos y no los criamos de la manera correcta, y cuando piden algo se lo damos y no lo necesitan, y piden y todo lo que piden, porque como el papá no tuvo todo eso, se lo da, ¿verdad? O porque no le dedica el tiempo, porque pasa trabajando, hace todo lo que el hijo quiere. Cuando a la larga se vaya a dar cuenta de que todo eso que hace, todo lo que el hijo quiere, no está siendo de bendición para el hijo realmente. Está siendo de maldición para el hijo. Y muchas veces tenemos esa misma connotación con respecto a Dios. A Él le interesan nuestras vidas físicas en esta época, pero le interesa muchísimo más nuestra vida eterna. Y al que está cerca, a Dios le interesa más la vida eterna. Si está interesado en nuestra vida física, si Dios cubre nuestras necesidades, si Dios va a proveer para lo que necesitamos, pero más allá de eso, Él está interesado en nuestra vida eterna. Se acerca el día de la resurrección, cuando su pueblo, el Señor le dará nuevos cuerpos glorificados, cuando Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Se acerca por mientras tanto, ¿verdad? Pero mientras tanto Jesús dice a Pedro la clase de muerte que le va a glorificar. Y también Pablo habla de qué nos va a separar del amor de Cristo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo. En otras palabras, Jesús no vino al mundo principalmente para librarnos de los sufrimientos,
de la época actual. Él no dijo, una vez que ustedes vengan a mí ya no tendrán sufrimientos, ya no tendrán aflicciones, ya no tendrán problemas, todo va a salir bien, no se preocupen, ustedes van a estar en la gloria mientras estén aquí en la tierra. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Jesús vino con el principal propósito de librarnos de la ira venidera. Y eso lo dice en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. No vino para darnos una vida fácil, sino para darnos una vida eterna. Estamos acostumbrados o queremos que todas las cosas se nos hagan fáciles. ¿Está conmigo? Volviendo a la relación de los padres con los hijos, si el papá le hace todo al hijo, y ahí anda que no se caiga, que esto y lo otro, y tiene una sobreprotección sobre sus hijos, lo que está haciendo es crear hijos inútiles, porque no se van a saber defender en la vida. Y cuando alguien les diga algo que no les parece, se van a echar a llorar. Por eso es que ahora dicen que esta generación es la generación de cristal, ¿verdad? Porque cualquier cosa los quiebra. Pero los responsables son los adultos. Y por eso Jesús nos advierte que íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas. No es que se nos iba a volver la vida fácil. Y allí más adelante dice que sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, vieron a Jesús. ¿A dónde lo vieron? Caminando sobre el mar y acercándose a la barca. ¿Y qué pasó cuando lo vieron? Se asustaron. Cualquiera se asusta, ¿no creen? Nunca habían visto eso. Se asustaron, pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle la barca. Inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Una de las cuestiones sorprendentes en este milagro de Jesús caminando sobre el mar y de los discípulos siendo rescatados del viento y desembarcando en un puerto seguro, es que no se dice nada de ellos en el resto del Evangelio de Juan. Estamos en medio del capítulo 6 y el capítulo está dedicado a mostrar las implicaciones del milagro de la alimentación de los demás de 5,000 personas. Y este milagro tiene todo el capítulo de atenciones y explicaciones. Pero el que Jesús caminara sobre el agua no está ahí. Juan no está diciendo que este milagro sea la plataforma para un amplio diálogo sobre la habilidad de Jesús para caminar sobre el mar. Por el contrario, este milagro es insertado en la historia de la alimentación de aquellos más de 5,000 personas. Aquí en la mente, entonces, de estos versículos, este milagro sirve para la historia que estaba antes. Juan está narrando el corto y sorprendente incidente de Jesús caminando sobre el mar, para aclarar o subrayar algo en la historia de los panes y de los peces. Y aquí, ¿por qué es que hace eso? Hasta donde sabemos, la gente de la que huyó Jesús en el verso 15, y algunos de quienes estaría hablando en el resto del capítulo, nunca oyeron de este milagro. Esas personas no oyeron, no se dieron cuenta que Jesús había caminado sobre el mar. Jesús no habla de ello. Los discípulos no se lo dicen a nadie. Entonces, ¿para quién era esto? Era para los discípulos. ¿Y sabe qué? También para nosotros. Amén. La narración de que Jesús caminó sobre el mar era para los discípulos y también es para nosotros. Jesús muestra a los discípulos algo que subraya o que marca el objetivo de alimentar a aquellas más de 5,000 personas. Cuando ellos comieron hasta saciarse, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada.
Entonces el versículo 12 dice algo que ciertamente tiene sentido, que es un simple cálculo matemático. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Por qué 12? No es una coincidencia, eran 12 discípulos. Jesús los llamó los 12. Jesús quiere decir, cuando ustedes me sirven y dan y dan y dan hasta que piensan que no pueden dar más, está diciéndole, yo me ocuparé de ustedes. Cuando usted sirve al Señor y da lo mejor de sí mismo, tanto en su dedicación de tiempo, en sus recursos y en todo lo que pueda dar al Señor, Dios se ocupará de usted. ¿Cuántos lo creen? Dios se ocupará de sus necesidades. Y ese es el mensaje que le está dando a los discípulos. Ustedes dedíquense a servir. Hagan todo lo que esté de su parte y yo me ocuparé de ustedes. Y aquellos que han servido al Señor en alguna ocasión, o más de una ocasión, se han dado cuenta de que Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nuestras necesidades de una manera sorprendente, que hasta quedamos asombrados de cómo Dios se ocupa de nuestras necesidades. Está aquí. Si derraman sus vidas para dar pan al mundo, yo seré su pan que todo lo satisface. Mientras más satisfagan a otros, más cubriré las necesidades que ustedes tengan. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mientras más vida den a otros, más vida seré yo para ustedes. Pero muchas veces esto no lo entendemos y no lo aplicamos. Como dije al inicio, las personas que estaban ahí solo vieron a Jesús como una fuente de prosperidad, algo de lo que podían sustraer. Y eso es lo que las personas piensan acerca de Dios. Solo sacar de Dios. Aquí hay un dicho que dice solo para adentro, ¿verdad? Y esa es la mentalidad de muchos que dicen ser cristianos. Solo están buscando obtener. Pero Dios te manda a servir. Dios te manda a esforzarte. Dios te manda a que des tu vida por otros. Dios te manda a que des lo mejor de ti mismo, a que pongas el máximo esfuerzo en la dedicación de tu tiempo, en la dedicación de tus recursos. No solo esperar recibir, venir a una reunión de la iglesia, no es solo a ver qué me va a dar el Señor, no, es voy a ir a glorificar a Dios, voy a ir a alabar al Señor. Amén. No es solo esperar recibir, es darle al Señor también, es servir a Dios en su obra. Jesús estaba marcando, mostrando que cuando viene a ellos caminando sobre el agua, y aquí viene esto, ¿verdad? Que ya había oscurecido y Jesús no había venido a ellos. Aquí tenemos una imagen de los discípulos en la oscuridad. ¿Se ha quedado en la oscuridad alguna vez? De repente se va la energía y se queda sin luz, ¿verdad? Y ve una sombra en la oscuridad. ¿Cree que no se asusta? Ahora usted está en medio del mar, está algo oscuro, hay una tormenta, un fuerte viento, y están privados de Jesús. Después que Jesús había afirmado, yo soy el pan del cielo, si ustedes se alimentan de mí vivirán para siempre, pero ahora sus vidas están en peligro, no por el hambre, porque ya habían comido, por el viento. El mar estaba agitado, soplaba un fuerte viento, y esta vez no les da 12 canastas de pan milagroso. ¿Cuál es el milagro que Jesús les da? El milagro de su presencia.
cuando pensaron que no había escapatoria. ¿Verdad? ¿Cuánta razón? Si Jesús está en mi barca, no importa la tormenta, ¿verdad? Él siempre nos ayudará. La presencia de Dios en medio de cualquier situación es el más grande milagro que podemos tener. Usted no está solo, Dios está con usted. Yo estaré con ustedes todos los días, dijo Jesús. En medio del problema, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, hay algo que debemos valorar: la presencia del Señor con nosotros. Amén. El enfoque está en la presencia de Jesús, en su presencia personal. Juan no hace comentarios acerca del cese de la tormenta. Los otros evangelios posiblemente sí, pero Juan no hace comentarios acerca del cese de la tormenta. El enfoque está en la presencia de Jesús. Amén. Ahí está el enfoque, en la presencia de Jesús. No sé cuántos vieron una película que se llama La vida es bella, ¿verdad? Y narra la historia de un padre con su hijo que fueron llevados al campo de concentración. Pero el hijo, siempre que veía al padre, estaba feliz. El padre estaba pasando un tremendo problema, pero cuando llegaba con el hijo se ponía a jugar y le decían que era parte de un juego el que estaba. Y aquel hijo, con solo tener a su papá frente a él, estaba tranquilo. Y nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Pese a las dificultades, pese a los problemas, a las adversidades, debemos valorar la presencia del Señor en medio de esos problemas. Vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron, pero Él dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Juan no se detiene a decir: oh, tiene una gran autoridad sobre el viento y las olas. Qué gran rey proveedor hubiera sido, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Dios tiene autoridad sobre el viento y las olas, pero el énfasis no está ahí. El énfasis está en Jesús mismo, en que Jesús vino a ellos. Amén. Ahí está el énfasis, en que Jesús vino a ellos. Él dijo: soy yo. Ellos se alegraron, quisieron que subiera al bote y están en su refugio seguro, deseado. Había sido dado el mensaje, la presencia de Jesús con ellos. Jesús les dice: yo hice un milagro allá en la tierra y les di una cesta a cada uno de ustedes para que pudieran suplir estas necesidades. Les mostré que sería un pan personal para ustedes, para cada uno de ustedes. Tenía un gran ministerio, abrumador, ¿verdad? La pregunta era: ¿cómo alimentar a tantas personas? Y Jesús les da la provisión para hacerlo. Se sentían totalmente inadecuados. Él les dice: yo les daré los recursos para que ustedes puedan saciar a las personas que están en necesidad. Estaré ahí para ustedes cuando todo haya terminado. Amén. No solo que les daré pan, seré el pan para ustedes. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Les voy a dar los recursos, pero sobre todo estaré allí para ustedes. Amén. Y ahora que ha hecho otro milagro, ¿verdad?, para ellos. Les he mostrado que en la oscuridad, en la tormenta, no dejaré que algo los separe de mí, les está diciendo en otras palabras. Caminaré sobre el mar para estar con ustedes. Para el Señor no hay obstáculos. Y cuando suba a su barca con gozo, llegaremos a un refugio seguro. Entonces, la historia puede tratarse de ser rescatados del hambre haciendo pan, o ser rescatados del viento caminando sobre el mar. Pero la idea es: yo no solo doy pan, está diciendo Jesús, soy el pan de vida. Amén.
no solo hago que el viento se detenga, me subo al bote con ustedes. Amén. Está hablando de esa presencia de Dios con nosotros. ¿Y qué aplicación podemos tener? Puede tener que ver con dinero y con la manera en que somos sustentados cada uno de forma personal. En la manera en que es sustentado el ministerio, la misión de su vida, la misión de la iglesia. Cada necesidad es suplida. Y lo que Dios dice, lo que Jesús dice en este texto se relaciona muchas veces con nuestro presupuesto personal, de que depende de la gracia de Dios. Dios suple todas nuestras necesidades. Se relaciona con el presupuesto que puede tener una iglesia, cualquier iglesia, incluyendo esta. Cualquier iglesia tiene necesidades para el ministerio, para llevar a cabo la obra. Cada uno de nosotros tiene necesidades para su vida personal. Pero Dios provee para las necesidades personales y provee para las necesidades de la iglesia. Y una de las fuentes de provisión que Dios tiene para las necesidades de la iglesia o del ministerio es a través de las ofrendas. Dios provee para nuestras necesidades mediante el trabajo. El trabajo es una bendición. No como dice aquel que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo fue parte de la bendición de Dios cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén. Le dio un trabajo y no de castigo, de bendición. Así que el que está a la par, si tienes un trabajo es una bendición. De hecho, tener un trabajo actualmente es una bendición, hermano, porque hay muchas personas que no tienen trabajo. Pero hay que darle gracias a Dios por el trabajito que Dios le ha provisto. Y hay que pedirle a Dios esa gracia, ¿verdad?, para que podamos ir creciendo. Pero ese trabajo Dios se lo ha provisto. Y también Dios tiene otras fuentes para proveer para nuestras necesidades. Esta alimentación este milagro de la alimentación de estos miles de personas y caminar sobre el mar. No hay ministerio por el amor de Cristo, no hay tormenta en el servicio de Cristo donde cada necesidad no sea satisfecha por el Señor. Especialmente la necesidad de tener a Jesús con nosotros. Amén. Mientras usted se derrama por el Señor, sirve al Señor, tanto en la obra de la iglesia como también en su lugar de trabajo. Usted sabe que usted es un misionero en su lugar de trabajo. Los que están estudiando son un misionero en sus lugares de estudio, en su escuela, en su universidad. Son misioneros ahí. Me seréis testigos ¿a dónde? Dice el Señor. En Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Algunos van a otros países a hacer misiones, pero usted comienza en su Jerusalén. Su Jerusalén es el lugar donde usted está, el lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted estudia. Ahí es un misionero. Amén. No espere que los demás sean misioneros para usted. Usted es misionero enviado a ese lugar. Y ahí hay que cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Ahí usted tiene un ministerio. Llevar el mensaje del Evangelio. Dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén, hermanos. Y siempre habrá una cesta disponible para usted. Siempre habrá esa cesta que Dios ha provisto para usted. Usted da y Dios va a suplir. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted esté pasando por tormentas en el servicio a Dios, el Señor va a venir y va a entrar en su bote. Le va a darle su presencia y le va a garantizar que usted llegue a un refugio seguro. Amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros, para darnos lo que necesitamos. Especialmente entregarse a sí mismo para nosotros. Podemos ser muy generosos, podemos arriesgarnos a pasar muchas tormentas y siendo generosos y arriesgados como iglesia y como personas también, pero el Señor estará con nosotros, siempre supliendo cada una de nuestras necesidades y especialmente mostrándonos su presencia. Dios
puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, dijo el apóstol Pablo. La provisión prometida de Dios es el motivo que tenemos para darnos al Señor, para servir al Señor, para ofrendar al Señor también, para poder dejar ser usados por Dios. En la carta a los Filipenses, Él les agradece a ellos, ¿verdad? Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Después de que ellos se habían entregado al Señor y habían entregado aún una ofrenda más allá de sus capacidades, porque no es que les sobraban, estaban necesitados, pero confiaron en el Señor. Amén. Dios va a velar para que tengamos una canasta siempre para suplir cada necesidad que nosotros tenemos. Y Él estará siempre con su presencia en nosotros. Él está con su iglesia. Tenemos que entregarnos al Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Y tenemos que permitir que Dios entre en nuestra barca para que Él pueda sustentarnos, sostenernos, fortalecernos. Amén. Y podamos exaltarle a Él, poder ver a Jesús como el pan de vida que camina sobre el mar y va a llegar a nosotros en el momento que necesitamos. Tenemos que vivir de esta manera, entregándonos al Señor, sirviendo al Señor, para que Él sea nuestro pan, el pan para nuestras almas, y esté con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y su presencia pueda traer el gozo, la paz, pueda traer esa fuerza que necesitamos y podamos confiar en medio de esta generación en la cual estamos, ¿verdad? Oiréis de guerra, de tumores de guerra, de pestilencia, ¿verdad? De enfermedades, de hambre y todo lo demás, que es lo que escuchamos ahora, pero hay algo que debemos saber. En medio de todo esto, la presencia del Señor está con nosotros y debemos confiar en Él y acercarnos a Él. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por la bendición que nos das de estar delante de ti, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro aliento, Señor, tú eres el que suple cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como caminaste sobre el mar para llegar hasta tus discípulos cuando estaban en medio de la tormenta que amenazaba sus vidas, y que les había causado temor. Así, Señor, en esta hora llegas al corazón de cada uno, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para darnos esa tranquilidad y esa confianza, que tú eres el pan de vida, que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que provee para toda necesidad, conforme a tus riquezas en gloria, que tú eres el que levanta el corazón del afligido, que tú eres el que fortalece, que tú eres el que trae consuelo, Señor, el que trae sanidad al que está enfermo. Te damos gracias, porque en medio de la tormenta, tu presencia está con nosotros, para llevarnos a un refugio seguro, en donde podamos disfrutar de tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús.